Quiero entrar en el punto cómo Dios hizo al hombre por primera vez. Amén. Tengo una reunión pendiente, ¿verdad? Y esto pues siempre he tenido, pero hay cosas que no me preocupan mucho ni me interesan tanto como la palabra, como predicar el evangelio y no perdernos un culto, porque esto es peligroso. Hermano Branham dijo que el rapto posiblemente dijo, podría ser un domingo, entre las 9 y las 10 de la mañana. Entonces, tener cuidado. Y la Biblia dice, bienaventurado a quien yo encuentre haciendo así. Amén. En el día de Pentecostés, Dios le dijo a los discípulos, a los que estaban con él, vayan a Jerusalén y se quedan ahí hasta que yo regrese. Y tenían que estar adentro del aposento alto, porque ahí es donde iba a llegar la promesa, ahí es donde él los iba a visitar. Y llegó ese día y se llegó como repartido en lenguas de fuego, y todos los que estaban ahí se llenaron de él. Los que estaban afuera no. Amén. Cada cosa en su cosa y cada lugar en su lugar. De eso vamos a hablar. Bueno, sabemos que el domingo llegué más o menos hasta el tercer día. Y ahora vamos con los otros días, lo que Dios hizo, y ya lo acabamos de leer. Usted lo puede ir apuntando y puede repasarlo cuando esté en su casa. Sabemos que hizo todos los seres vivos, ¿verdad? Todas las bestias, los animales. Gloria al nombre del Señor. Y después, de que hizo todo, aquí lo vemos, en el verso 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. ¿Verdad? Todo lo hizo ahí, lo dejó ahí. En el quinto día, él cumplió este propósito por la palabra. En el sexto día, él hace esta otra especie. Amén. ¿Verdad? En el sexto día, él hace al hombre. ¿Ves? A su propia imagen y semejanza. Amén. Ahora mire una cosa usted aquí. Escuché un amén. Escuché un amén de una voz que no está aquí. Y aquí hay una cosa importante. En estos dos capítulos. En el principio, y lo del domingo, que era Dios Elohim, ¿verdad? El hermano Branham dice que fue identificado como Elohim, el todo suficiente, el que se vale por sí mismo, el que no necesita nada de nadie. ¿Lo escuchó eso? Que yo lo hablé el domingo, no sé si se acuerda. Entonces aquí vemos algo importante. ¿Qué es Dios? ¿Verdad? Entonces, en Juan 24, 4:24, va bien para que usted pueda ver eso claro. Esto es, ya ustedes se lo saben. En Juan 24, Juan capítulo 4 y 24, mire lo que encontramos aquí. Dice la palabra: Juan 23 al 24. Dice: y ahora es cuando verdaderos adoradores adorarán al en espíritu y en verdad. ¿Escuchó eso? Ahora viene, dice,
La hora no estaba en ese momento ahí. No, pero venía un tiempo cuando estos verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad. Porque fue la manera, fue creado el primer hombre. ¿Cuándo eso? El primer hombre. Amén. Fue el origen. ¿Cómo el primero fue creado? Amén. En espíritu y en verdad. Y porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. Amén. Porque también el Padre dice, tales adoradores busca que le adoren. ¿Ves? ¿Está escuchando eso? También el Padre busca tales adoradores que le adoren. ¿Lo está entendiendo? ¿Cuáles son esos adoradores? Usted y yo en esta mañana. Cuando usted adora al Señor, cuando usted siente que está adorando al Señor, usted sabe, amén, usted sabe quién lo está ungiendo para que haga esto. ¿Escuchó eso? Por eso es que es una bendición adorar al Señor. Y siempre será una bendición. Es más, nosotros en nuestros hogares deberíamos de quitar televisión y toda cosa y estar con la guitarra adorando al Señor. ¿Escuchó eso? Amén. Ahora dice el 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. La Biblia dice Dios es espíritu. Amén. ¿Ves? Entonces en el principio Dios era espíritu. Amén. Aquí el hermano Abraham dice, él dice que era el todo suficiente. Amén. Dice aquí, esa palabra ahí hebreo dice, es el ama, Elohim, el todo suficiente, el que existe por sí mismo, como lo vimos en Hebreos 7 el domingo pasado. Amén. Entonces, ese espíritu en el principio, escuche bien esto para que no los perdamos. El hermano Abraham dice que cada creyente debe conocer el origen de su llegada. Amén. Y el origen de su día final. ¿A dónde va a estar ese día final? Amén. Entonces dice el verso 26. Recuerde que estamos viendo que el universo, y lo encontramos aquí, lo voy a volver a leer para que usted pueda quedar bien cimentado con esto y pueda aprenderlo y que no se le olvide. En Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Entonces, Dios, cuando hizo toda su creación y todas las cosas, y todos los animales, las bestias, amén, escuchó que lo hizo en ese quinto día. En ese quinto día Él hizo la vida animal que no tenía lo que tiene hoy, que se viste, que tiene 5 sentidos, que tiene un alma y que tiene sentimientos y que tiene una luz. Lo hizo solamente con una diferencia a los demás. Gloria al nombre del Señor Jesucristo.
¿Está entendiendo a dónde yo quiero ir? Por eso el hermano Abraham dice que el hombre sin el Espíritu de Dios, no dice que es un animal, actúa como un animal. Le pega, ¿me entiende? Y así es todo lo que se mueve. Nosotros estábamos en un cierto comentario hoy con mi esposa y mi hija, y de pronto salió una conversación y yo le dije, no, es que eso tiene que ser de esa manera, porque el hombre sin Dios actúa de esa manera y no le importa, no le interesa. Amén. Y el niño va creciendo, y si usted no lo endereza, que vaya creciendo rectecito, al final hay una que sacaron que dice, árbol que no ha nacido nunca más se endereza. Amén. Porque todo tiene que ser perfecto. ¿Está entendiendo? Usted vio cómo Dios ordenó todo, ¿verdad? Amén. Por eso es que nosotros tenemos que ser ordenados. Porque el hermano Abraham dice que una parte de esa deidad tiene que estar en su corazón. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Escuchó? Entonces Dios dijo, ahora Dios va a ser este otro ser vivo que formaba parte de la creación de esa línea que él venía haciendo. ¿Escuchó? Amén. Entonces dijo Dios, ves la palabra de Dios, que es lo que lo que Pablo está hablando en Hebreos 3, 1:3, 11:3. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué era Dios? Dice Juan 4:24. ¿Qué era? Espíritu. ¿Verdad? Que eso era él. Espíritu, ¿verdad? Dios es espíritu, dice Juan. Entonces, al ser Dios un espíritu, porque Él es el mismo de ayer y de hoy por los siglos. Si fue espíritu allá en el principio, era espíritu en los días de Juan y es espíritu en los días de hoy. Por eso dice, a tales adoradores, Él busca que le adoren. Dios siempre está buscando la adoración de nosotros. Porque esa es la parte de la deidad de Dios que tiene que estar en nuestros corazones. Amén. Si el hombre no quiere adorar, si la iglesia no quiere adorar a Dios, no quiere servir a Dios, es porque esa parte de Dios, esa parte de la deidad de Dios no está en el hombre. Yo creí que iba a durar más para llegar a este punto. Amén, creí que era el otro domingo, pero veo que está entrando hoy, de una vez. ¿Por qué? Porque Dios siempre está ansioso, siempre está buscando eso de nosotros. Amén. ¿Ve usted? Gloria al nombre del Señor. Cuando hay una buena madre, cuando una mujer nace con la naturaleza de ser una buena madre, siempre está al cuidado de los niños, al cuidado de los pequeñitos. Amén. Cuando el creyente nace con la naturaleza de adorar a Dios, él siempre está buscando esa parte para buscar a Dios. Amén. ¿Escuchó? Cuando nosotros somos, cada naturaleza que nace y nacemos con la naturaleza, ese ser nuestro que nosotros nacemos, ese es lo que nosotros buscamos para hacer aquí, porque es la naturaleza como nosotros venimos. Amén. Si usted nace con la naturaleza de servir a Dios, usted siempre va a estar con esa sed de servir a Dios. Dios siendo un objeto de adoración, siempre buscando a Él esos que le adoren. Pero usted dice, ay, este hermano, ¿qué necesidad este hermano estar diciendo tanto que adoremos? Si yo no quiero adorar, bueno, pues está bien. Pero siempre el predicador va a estar diciendo que tienen que adorar al Señor, porque para eso, porque es la manera como Dios busca esa parte. Y cuando hay una iglesia
que tiene la necesidad de adorar a Dios y que necesita adorar a Dios. Porque si una necesidad es como comer y beber. ¿Qué pasa si usted no toma agua? ¿Qué pasa si usted no come? Amén. Explíqueme eso. Entonces es una parte que tiene que estar en todos. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Me estoy dando. Ahora mire usted aquí. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Ves? A nuestra semejanza. A imagen y semejanza. ¿Qué era Dios? Era espíritu. ¿Cuál era su semejanza? Era un espíritu. Es parte de la creación. Es parte de la creación. Dios hizo la luz de una manera por su palabra. Dios separó los cielos y separó las aguas, hizo la tierra en su lugar, hizo el mar en su lugar con la palabra. Hizo las estrellas con su palabra. Hizo el sol mayor para que señoree en el día con su palabra. Hizo la osa menor que señoree en la noche con su palabra. Hizo las estrellas y todo lo que hizo el universo para que hubiera una identificación, para que fuera el adorno de la oscuridad de la noche con su palabra. Hizo la hierba verde que da semilla con su palabra, según el género, todo con su palabra, todo vino por la palabra. Hizo la vegetación por su palabra, hizo los animales y los seres vivos, las bestias de los campos por su palabra. Y todo ordenado. Cada día hizo una cosa. ¿Ves? Por eso es que no podemos hacer un enredo de las cosas. Yo siempre he dicho eso. Todo tiene un principio, todo tiene un fin. No podemos hacer una mezcla de nada. Por eso es que yo soy así como soy. Porque a mí no me gusta mezclar esta palabra con ninguna doctrina. Amén. Y por eso hay ciertas cosas que yo no las acepto. Y los hermanos tienen revelación y son inteligentes. Ellos me captan, ellos saben, a este hermano no le está gustando esto, entonces ellos respetan. No es necesario andar diciendo y peleándose con el hermano por algo que a mí no me gusta. El hermano lo capta. Amén. Entonces, es de esa manera. Ahora, este sexto día, él hizo primeramente en la creación ordenada, como él había dicho, el pensamiento dijo, hagamos al hombre a nuestra propia imagen y semejanza. Amén. Conforme nuestra semejanza. Dios estaba creando un espíritu a imagen y semejanza de él. Amén. Y usted lo que dice. Y señoré en los peces del mar. Dios en su creación hizo un hombre. ¿Cómo fue el hombre que él hizo en el principio? Un hombre espíritu. Un hombre espíritu. Y él se imaginó, hizo un hombre espíritu. Este hombre no se veía porque era espíritu. Amén. No se veía porque era espíritu. ¿Está entendiendo eso? No se veía porque era espíritu. Gloria al nombre del Señor. Ahora, y vea lo que le dice. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Ese era el propósito de Dios. En su pensamiento, cuando él dice, hagamos al hombre, él estaba pensando. Era un pensamiento que estaba en él, como cuando usted dice, y se forma un pensamiento, porque es una creación. Mire, los arquitectos, los diseñadores, ellos primero, antes de hacer un plano como sea, empieza a pensarlo primero, a diseñar. Mire, le voy a decir, ser un buen negociante, ser un buen creador de las cosas.
Y nosotros hagamos bien en esta vida, sea lo que sea, usted tiene que imaginárselo. ¿Ves? Usted tiene que imaginárselo. ¿Está escuchando lo que estoy diciendo? Usted tiene que imaginárselo. Mire, si usted dice, voy a hacer esto y se va y lo hace, le va a quedar mal. Le va a salir mal. Sea lo que sea. Si usted quiere comprar una finca y va, que le digan a usted, mira, te venden finca y usted, sí, ya, hagamos negocio, le va mal. Sea lo que usted sea que va a hacer, va a comprar un carro, va a hacer una casa, lo que usted quiera hacer, que usted vaya y diga, que le diga, lo voy a hacer ya y empezó a hacerlo, le va a salir mal. Porque las cosas se ven tan claras y tan perfectas. Amén. Y ese es el primer error que el hombre comete. Cuando se va así por la emoción, cuando se va por la circunstancia, porque le gustó, porque lo vio bien y dice, aquí me voy, le sale mal. Amén. Cuando usted vea un plan perfecto para usted, un futuro perfecto, un negocio perfecto, algo perfecto, porque los negocios se crean. El negocio se crea. El negocio se hace. Pero se hace de la manera perfecta. Se sienta y lo analiza. Lo ve que empieza y lo ve cuando termina. Y tiene que analizar todas las consecuencias y tiene que analizar todo lo que va a suceder. Y cuando usted vea ese final, entonces empiece a hacerlo. Dios sabía que el hombre iba a caer. Aún sabiendo que el hombre iba a caer, Dios lo hizo. ¿Escuchó eso? ¿Por qué? Porque él no solamente necesitaba un Dios, un hombre solamente lo adorara. Él necesitaba un hombre a quien le pudiera perdonar los pecados. Él necesitaba un hombre que pudiera pecar. Él necesitaba un hombre que pudiera enfermarse. Él necesitaba un hombre que tuviera un perdido para poderlo sanar, para poderlo salvar, porque eso es Él. Él es nuestro Salvador, es nuestro sanador. ¿Ves? Entonces, Él sabía. Y cuando Él hizo este hombre, lo hizo con todo el análisis perfecto. Le vio el nacer y le vio el morir. Lo vio desde el principio. Dijo, de esta manera lo voy a hacer a mi propia imagen y semejanza. ¿Escuchó? Y este hombre que está aquí, espíritu, este hombre que no se veía, se iba a enseñorear de todo lo que él había creado. ¿Había visto eso usted en la palabra? De todo lo que él había creado. Amén. ¿Lo está entendiendo? Ahora es el verso 26, estamos en el 26. Dice, el verso 27, y creó Dios al hombre a su propia imagen y creó Dios al hombre a su propia imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. En ese sexto día Él hizo ese hombre espíritu y puso estas dos naturalezas, que era el varón y era la hembra. Aquí ya dice plural, los creó. Porque esa naturaleza, ese espíritu que estaba ahí, entonces Él dijo, los creó. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y cuando Él creó ese hombre espíritu, cuando Él creó esa mujer espíritu, que era una unión, que estaba unida en Él, está viendo usted esa parte perfecta, que es la parte perfecta de la unión invisible de Jesucristo con su novia. ¿Escuchó eso? La unión invisible de Jesucristo con su novia perfectamente cuadra aquí. Por eso es que en la Biblia, por eso es que en la iglesia, por eso es que los procesos tienen que ser claros.
Tienen que ser perfectos. Amén. Y yo siempre he dicho, yo puedo estar inconforme con usted esta mañana. Usted puede estar inconforme conmigo en esta mañana. No importa. Si usted está inconforme conmigo, no importa. Si usted está inconforme conmigo, no importa. Si yo estoy inconforme con usted, no importa. Dios hizo las cosas perfectas. Amén. O la humanidad entera. O quien esté inconforme con quien esté. No importa. Dios hizo las cosas perfectas. Amén. ¿Escuchó eso? Dios hizo las cosas perfectas. Y cuando Dios hizo esta perfección, porque lo que Dios hace es perfecto, y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza, varón y hembra los creó. Entonces, cuando eso estaba listo, entró una dispensación de la inocencia. Fue la primera dispensación de la inocencia. Amén. Y en esa primera dispensación de la inocencia, amén, nosotros encontramos el 28 que dice, y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en la que hay fruto, y que da semilla, os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Amén. Por eso usted ve los animales comiendo. Por eso usted ve los animales comiendo el ganado, el venado, todas estas cosas comiendo como fue todo. Pero usted no puede comer eso. Usted no puede alimentarse de eso porque usted es algo diferente. Y ahora el animal siguió siendo inocente. Amén. La naturaleza, la biodiversidad siguió siendo inocente. Amén. El pajarito es inocente, la paloma es inocente. Amén. Todo es inocente. La gallina es inocente. El perro es inocente, siguió en su misma inocencia. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pero el hombre, el cual eso como lo he hecho, Dios le dio esa parte ya ahora. Amén. En la dispensación de la inocencia, el hombre inocente. Pero ¿a dónde está esa dispensación de inocencia? Cuando la serpiente engañó la primera vez a la mujer. Pero ahí vamos a llegar después. Gloria al nombre del Señor. ¿Escuchó eso? Entonces Dios hizo a este hombre perfecto, ese hombre espíritu. Y ese hombre espíritu empezó a adorar a Dios. Amén. El mensaje de fe es la sustancia en el párrafo 33. Dice... Y el propio Dios allá atrás en el principio creó el mundo, la luna, las estrellas, y lo hizo de que no se veía, que no se ven, que es lo que Pablo habla. Dice, o lo formó de cosas o lo formó de cosas que sí se ven. Amén. Y de dónde él obtuvo el material, dice, para hacerlo. Él lo habló a existencia por su palabra. Ve, ese fue el material que se usó. Por eso es que las teorías que salen, que un meteorito cayó del cielo y se formó el planeta, que un meteorito pudo venir de la inmensidad, de ese gran abismo que no tiene fin, llegó y se formó y creció. Ese es un material. Amén. Pero nosotros creemos, como Pablo lo dice, y la palabra dice,
que el universo se creó por las cosas que ven. Entonces, ¿y qué fue lo que hizo que esas cosas se veían? La palabra de Dios. ¿Qué fue lo que hizo que el hombre hoy se pueda ver? La palabra de Dios hizo la mecánica de Dios, hizo que el hombre pudiera verse por primera vez en la tierra, porque este hombre no se podía ver. Amén. ¿Está escuchando eso? Y aquí es donde vamos a llegar al punto perfecto, porque ya estoy saliéndome de esa creación natural y vamos entrando por un momento en la parte, en la dispensación espiritual de la inocencia. Entonces, aquí, mire, él dice, ¿dónde él obtuvo el material para hacerlo? Él lo habló de existencia. Entonces, eso fue lo que se creó. ¿Ves? Eso fue lo que se creó. Salgan a ver qué está sucediendo afuera. Eso fue lo que se creó. ¿Ves? Eso fue lo que se creó. Entonces mire ahora aquí. ¿Lo están captando? Ahora ve aquí lo que sigue sucediendo. Gloria al nombre del Señor. ¿Está bien todo afuera? ¿Está bien todo? Ok. Entonces mire aquí. Mire lo que sigue diciendo. Él habló de existencia por su palabra. Ahora vamos al principio otra vez de nuevo. Él dijo, sea y fue. ¿Qué fue lo primero que fue? ¿Qué fue lo primero que fue? La luz. Amén. Ahora él dice, sea y fue. Y así fue. Él dice, así fue. ¿Y qué fue lo que fue? Deidad. Deidad. Ahora dice aquí, escuche bien esto, que no se le pierda esto. ¿Cuántos están preparados? Mire aquí, dice, y esa, una porción, dice, y una porción, ¿qué es una porción? Una porción es una parte. ¿Está escuchando? Es una parte, o sea, eso que dijo sea y fue es la deidad, o sea, deidad es Dios. Por eso que el mensaje de la deidad explicada, él explica perfectamente lo que es. ¿Entendieron esa parte? Deidad es Dios. Hermanos, cierren las puertas. Gloria al nombre del Señor. Por lo menos una del frente. Ahora, dice, y
esa porción, y esa porción, escuchen eso, esa porción, y estoy diciendo esto así para que ustedes le puedan grabar, porque aquí es donde yo quería llegar. Y yo no quiero que hoy lo vayamos de aquí sin saber qué es esta porción. Esta porción es Dios. Por eso, mire, para llegar aquí yo tuve que hacer todo esto desde un principio. Esa porción, aquí, que es Dios, dice él, aquí. Y esa, dice, una porción de esa deidad mora en el corazón de cada cristiano, nacido de nuevo. Mire, y cuando esa porción de deidad, cuando esa parte de Dios está en esa, porque mire que es una creación perfecta, por eso lo viene hablando perfectamente. Este hombre espíritu con esa naturaleza de hombre y mujer, lo trae a existencia, y aquí él dice, y cada palabra que él habló se convirtió en una deidad. Esa deidad que él habló se convirtió en una deidad. Y cuando usted vino a existencia se convirtieron en pequeñas deidades, como hablé el domingo pasado. ¿Cuánto anhelan eso? Mire, yo quiero estar ahí siempre. Yo no quiero salirme de ahí. Pase lo que pase, sea lo que sea, sobre cualquier inconformidad que yo tenga o tenga alguien contra mí, cualquier estropiezo o dolencia, lo que sea, yo quiero estar ahí, con esa porción en mi corazón. Que es lo que hace que usted sea un hijo de Dios. Mire, cuando esa porción está en usted, cuando esa deidad está en usted, aquí no hay ninguna cosa que usted lo pueda detener. ¿Escuchó eso? No hay una cosa que usted lo pueda detener. No hay una cosa que lo pueda detener para venir al culto. No hay una cosa que lo pueda detener para pecar. O sea, no hay una cosa que lo pueda, que ¿me entiende? Si esta porción de Dios no está en usted, usted puede pecar en cualquier momento. Si este amor de Dios está en usted, usted puede caer. Amén. Pero si esta porción está en usted, no va a caer. Ahora miren lo que sucede. ¿Qué es lo que hace esta creación perfecta? ¿Qué es lo que hace esto perfecto? Vamos a Mateo. Mateo capítulo 4, Mateo capítulo 7, dice así la palabra del Señor. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es apenas un comienzo. Tiene cosas peores. Mire, en el capítulo 7 del libro de Mateo dice así. ¿Lo tienen todo? Quiero que lo leamos. ¿Lo tienen? Dice, pedid. ¿Escuchó? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque es la deidad de Dios en usted. Mire, cuando el hermano Branham salía a cazar en lugares áridos donde no había nada, ¿verdad? Él iba y ahí se le presentaba la cacería. Él tiraba la cuerda y él pescaba. Él podía tirar la cuerda en cualquier agua donde no hubiera nada y él sacaba un pez. Donde él estaba, a él se le podía cruzar una ardilla y cazarla. Amén. No pudiera hablar, decir, en Finlandia, cuando el accidente había despedazado el niño, él le dijo, Señor, me enseñaste que esto iba a suceder años atrás, y lo vimos otra vez de nuevo, hecho una realidad, y dijo, levanta en el nombre del Señor, ese niño revivió. Porque esa era un mensaje, la deidad de Dios estaba en él. Él era esa porción creadora perfecta. ¿Escuchó eso? Por eso es que cuando usted pide, Dios no lo escucha. Por eso es que cuando usted pide sanidad, Dios no lo sana.
Por eso es que las cosas no salen mal. Por eso es que el hombre cae y peca. Por eso es que el creyente se abandona de Dios. Mire, y es lo mismo que estábamos hablando. El creyente se abandona de Dios y se va. Y cuando se acordó de Dios regresó. No. ¿Por qué? Porque es que se acordó de mente. Gloria al nombre del Señor. Porque se acordó del amigo que estaba en la iglesia. O porque tal vez el pastor un día le dio una ofrenda y le dijo, mira, es que el pastor, voy a ir, pobrecito. Me dio una ofrenda y yo me fui. Voy a ir, pero fue por eso. Pero cuando esa deidad de Dios está en su corazón y en mi corazón, ¿escuchó eso? Entonces, ¿qué sucede? Pedidlo y será dado. O sea, usted le pide al Señor que lo sane y Dios lo va a sanar. Usted le pide a Dios un negocio y Dios lo va a sanar. Se lo va a dar. Usted le pide a Dios algo, Dios se lo va a dar. Usted le dice a la puerta que se abre y se le va a abrir. ¿Por qué? Porque esa porción de la deidad está en usted. Esa es la creación perfecta de Dios. Y Dios nos hizo a nosotros para ese mismo propósito, para que todo eso se pudiera cumplir en nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo está entendiendo? Ahora dice, en todo cristiano nacido de nuevo. ¿Y cuál es ese nuevo nacimiento? Amén. Cuando nosotros manifestamos como nacidos de nuevo. Porque cuando el hombre pide y se le da. Cuando el hombre habla y sucede. Es porque esa misma deidad, esa misma palabra que tuvo en el principio, está en él. Amén. Por eso es que el hombre tiene que ser de fe. El hombre tiene que decir, Señor Padre Celestial, sáname. Y usted tiene que estar seguro que Dios lo va a sanar, porque es la palabra del Señor. Amén. Y si esa porción de la deidad está en usted, eso se tiene que suceder, porque Jesús lo dijo, pedid. 7:7 dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Está escuchando? Qué tremendo es esto. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ahora aquí seguimos un poquito más adelante. Dice, ahí lo tiene, dice él, deidad cayó en el día de Pentecostés. Por eso le estaba diciendo yo al principio que en Pentecostés todos tenían que estar reunidos adentro del aposento alto, porque ahí es donde iba a llegar la porción. ¿Escuchó eso? ¿Está entendiendo? Le estoy hablando despacio para que usted pueda entender y ver. Mire, esa porción cayó en Pentecostés. Cuando Dios se repartió en lenguas de fuego y cayó en Pentecostés, el Espíritu Santo llegó, esa porción entró en los apóstoles. Pedro y Juan le pudieron decir al cojo, levántate y anda, y el cojo se levantó. ¿Ves? Cuando Pedro estuvo encarcelado, a él al orar y al pedir liberación, el ángel llegó y lo soltó y lo liberó, y soltó las cadenas y lo sacó. La puerta se abrió. ¿Por qué? Porque ya ellos tenían esa porción en ellos. ¿Ve usted qué tremendo es esto? Por eso es que el creyente ahora, han venido hombres y me han dicho a mí, mira, hermano Daniel, mira, ¿y vos qué? No, nada, yo creo en Dios. Fíjate que yo estoy hablando con el hombre ya días. Me enseñan así, estoy hablando con el hombre así, ya días, y no me escucha. ¿Qué hago? Seguí hablando con él, es lo que les puedo decir. Seguí pidiendo, tal vez algún día él te escucha. Porque eso es de esa manera. Pero ¿por qué no escucha? Fíjate que estoy enfermo y y le pido a Dios un dolor, se me quita, pero cuando salgo de la iglesia, ya me vuelve. Yo he escuchado testimonios. ¿Sabe por qué usted aquí se le quitó el dolor? Porque aquí hay sanidad. Pero cuando usted sale, le vuelve el dolor. Y dice, y nunca me he podido sanar. Es porque esa deidad no está en nosotros.
Cuando eso esté en nosotros, entonces va a ser una sanidad completa. Entonces todo va a salir bien. Y este negocio que yo estaba, el negocio que yo estaba hablando es este. ¿De qué? De que nosotros, voy para la iglesia, sí, y una emoción, y me bautizo en el nombre de Jesucristo, y a los 3 días se van de la iglesia. Les salió mal. El creyente que se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo nunca se va a la iglesia. No se tiene que ir de la iglesia, porque él es bautizado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora mire, esa porción de esa deidad tiene que estar en nosotros. ¿Y cuál es? ¿Y qué es lo que hace esa deidad en nosotros? Esa porción, dice, es el incentivo para orar. Es el incentivo para orar. ¿Y qué es orar? Pedir. Amén. Mire lo que dice en Lucas 11:2. Vamos ahí. Mire lo que dice Lucas 11:2. Vamos a entrar un poquito porque nos salimos porque seguimos el tema. Lucas 11:2 dice aquí así la palabra del Señor. El incentivo para orar dice así. ¿Lo tienen? Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. ¿Escuchó eso? Es el incentivo para orar y pedir. ¿Qué le dice? Hágase tu voluntad. Amén. ¿Lo está escuchando? Ahora aquí, dice él, deidad cayó en el día de Pentecostés. Dice él, deidad cayó en el día de Pentecostés. Y ahora él dice la palabra, y aún está cayendo, dice. Muy bien, dice él, aún está cayendo. ¿Ves? Entonces, aún esa misma deidad que cayó en Pentecostés, ese mismo día que fue en Pentecostés, ese mismo día es hoy, aquí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ves? Ese mismo día es hoy. ¿Cuántos creen eso? ¿Ves? Si lo que sucedió, ustedes vieron lo que sucedió en Pentecostés todos se llenaron del Espíritu Santo, todos se llenaron de Dios. Ahora yo creo que en esta mañana esa pequeña porción está cayendo sobre nosotros, que es la palabra del Señor, y por medio de la fe nosotros tenemos que recibirla. ¿Cuánto la ven esta mañana? Pero que no sea de mente, que no sea de oídas, como dijo la Escritura, de oídas te había oído, pero ahora te veo hecho una realidad. Gloria al nombre del Señor. Usted escuchó que en Pentecostés cayó esta porción, y esa porción hizo que el cojo se levantara y que hubieran grandes sanidades y grandes milagros y grandes manifestaciones. Usted escuchó eso, pero usted hoy tiene que hacerlo real, tiene que verlo real, que lo que sucedió en Pentecostés tiene que suceder hoy también. Gloria al nombre del Señor. ¿Está escuchando eso? Ahora cerramos este punto y seguimos con el segundo. Ahora dice: y después que él lo hizo, toda su creación dijo: hagamos plural. ¿Ves? Hagamos plural. ¿Y qué fue lo que dijo que era plural? El hombre. Amén. Y él tuvo que hacer a un hombre espíritu, que es lo que le estaba diciendo, un hombre espíritu. ¿Ves? Y ahorita estamos hablando de este hombre espíritu, porque todo esto que estoy diciendo se basa en un hombre espíritu, en una adoración espiritual, en una vivencia espiritual, viviendo una vida espiritual, caminando en una vida espiritual. Aunque usted se vea, tiene que ser espiritual. ¿Lo está entendiendo? Porque muchos pueden decir: no, es que eso no cuadra conmigo porque yo soy de carne y hueso. Sí, pero dice la palabra, él lo dijo claramente, que es solamente al que había nacido de nuevo. ¿Está entendiendo? Sí. El que ha nacido de nuevo únicamente. Amén. Ahora dice:
Entonces, dice él, eso es sobrenatural. ¿Ves? Eso es sobrenatural. Ahora, usted no puede ser sobrenatural porque se ve, porque usted vino después de la caída. El domingo vamos a ver cómo Dios hizo después al hombre que se ve. Porque estamos en el hombre espiritual. No hagamos un enredo. Porque después dijo en Génesis 2:7 dice, hagamos al hombre del polvo de la tierra. Y fue el hombre un ser vivo. Pero ya el hombre aquí era un ser vivo, un ser espiritual. Amén. Un ser espiritual, un ser vivo espiritual, un ser vivo sobrenatural, como es Dios. ¿Lo está entendiendo? Y cuando la porción entra en nosotros, esa porción tenía que entrar en nosotros, que nosotros pudiéramos al principio hacer lo que éramos en un principio. Por medio de Jesucristo. ¿Lo están entendiendo? Ahora, en este segundo punto, él dice, y él tuvo que hacer a un hombre espiritual y lo vino trayendo ahora, dice, y lo vino, o sea, lo vino trayendo, como él dice, lo vino formando y lo vino haciendo, lo vino poniendo, cada cosa en su lugar, dice, ahora hay deidad que no se puede ver, dice él. ¿Ves? Esta deidad de Dios, este hombre, varón, que era varón y hembra al mismo tiempo, era una deidad que no se podía ver. Por eso Pablo lo habla claro y dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve ahora fue hecho de lo que no se veía. Gloria al nombre del Señor. Amén. Ahora usted que se ve, usted fue hecho primeramente de lo que no se veía. Y cuando usted nace de nuevo, esa deidad que no se veía es puesta en usted. Porque cuando, le voy metiendo un poquito, porque cuando Dios levantó a Adán del polvo de la tierra, dice, y puso en su nariz el aliento de vida. Gloria al nombre del Señor. Y fue un hombre ser vivo. ¿Qué era ya? Era una deidad hecha realidad. Amén. ¿Está entendiendo? Esa es la creación perfecta del Señor Jesucristo. Ahora aquí dice, y ahora sigue diciendo, ¿le gusta el mensaje o no le gusta? Dice, y él tuvo que hacer a un hombre espíritu y lo vino trayendo. Ahora hay deidad que no se ve, que no se puede ver. Dice, la deidad es lo sobrenatural. Luego él lo hace bajar de un aloe sagrado a una pequeña nube blanca, algo que es más visible. Eso es un hombre, dice él. Él le da a él el gobierno sobre el reino. ¿Ves? Le da el gobierno sobre el reino. Amén. Por eso Satanás, sabiendo que Cristo era el rey de Israel y que venía al reino de Israel, Satanás vino y le dijo a él, mira, todo esto te voy a dar si postrado me adorares. Todo esto me fue dado a mí. Amén. Si postrado me adorares. Y Dios le dijo, no escrito está, solo el Señor adorará, sobre él servirá. Pero sabía que esto era de él, que él lo había hecho, que ese era un intruso que estaba ahí, manufacturado, haciéndose dueño de lo que no era dueño. Amén. Porque ¿quién le entregó eso? El hombre le dijo, aquí está, y se lo entregó. Amén. Pero cuando Dios redimió al hombre, todo eso se fue por otro lado. Pues la Biblia dice, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Ahora aquí sigue diciendo, dice, en una pequeña nube blanca, algo que es más visible, eso es un hombre. Él le da a él el gobierno sobre el reino. Y él gobierna a la bestia, dice, como el Espíritu Santo guía a la iglesia. ¿Ves? Este hombre dice, gobierna a las bestias, dice, como el Espíritu Santo guía a la iglesia. Amén. ¿Ves? Como le estaba diciendo yo. Y lo he venido diciendo en toda esta semana. Y lo estaba hablando el viernes. Que el creyente que es creyente no se deja guiar por el Espíritu Santo, entonces todavía le falta
Y el Espíritu Santo no lo va a guiar a otro lado. El Espíritu Santo lo va a guiar a la palabra. El Espíritu Santo lo va a guiar al mandamiento de la palabra. El Espíritu Santo lo va a guiar a los propósitos del Señor. El Espíritu Santo lo va a guiar a la promesa. El Espíritu Santo lo va a guiar a la salvación. El Espíritu Santo lo va a guiar a la sanidad. Le va a poner en el sentido sanidad. ¿Por qué? Porque Dios hizo al hombre en esta creación que hizo. Amén. Y cuando hizo ese hombre visible, como fueron los reptiles, como fueron las aves, como fue el ganado, cuando él hizo este hombre en esa misma línea, dice él, con la condición, dice, con la diferencia que a él le dio un alma. Para que no actuara conforme el instinto, sino que actuara conforme el amor divino del Señor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el instinto? El instinto hoy es amigo suyo. El perro hoy lo está acariciando a usted y es amigo suyo y todo. Pero en una cadena uno que viene, ese mismo lo puede morder. Si usted hace una sombra que a él no le gusta, ese mismo instinto lo muerde. Porque ese es el instinto. Usted no hace eso. Y cuando usted hace eso, es porque esa naturaleza todavía está en el hombre. Para que esa naturaleza del hombre se vaya, tiene que nacer de nuevo. ¿Lo entendió? Para que sea una creación perfecta. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Qué difícil. Ya me sabía este tema. Esto ya me lo esperaba. Ahora dice aquí. Gloria al nombre del Señor. Vamos a verla ahora. Ya casi nos ponemos de pies. Quiero cerrar aquí. Dice, Él le da el gobierno del reino. El hombre empezó a gobernar, a ser el jefe de toda esta creación. ¿Verdad? ¿Está entendiendo? Era un reino. Era un reino, por eso Satanás le dice a Jesucristo, porque todo esto me ha sido dado. Le mostró todos los reinos de la tierra. Todo esto te voy a dar porque a mí me ha sido dado. Porque el hombre se lo entregó. ¿Escuchó eso? Y él le dijo, no lo ocupo, de todas maneras es mío. Y cuando él se ha quitado de la escena, entonces va a ser un reino inconmovible. Amén. Gloria al nombre del Señor. Como el Espíritu Santo gobierna la iglesia. En el libro de Juan 14:15, vea usted lo que dice. Vamos ahí para ir cerrando. ¿Cuál es la naturaleza del hombre espiritual, del hombre espíritu, y qué es lo que esa manifestación que está ahí? Amén. El libro de Juan, capítulo 14, verso 15. ¿Lo tiene ahí? Gloria al nombre del Señor. ¿Lo tienen todos? Amén. Dice así: si me amáis, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué es eso? Esa porción de deidad de Dios que tiene que estar en su corazón. Eso es. Por eso Dios hizo al hombre perfecto. Amén. ¿Está entendiendo? Pues es que el creyente tiene que ser perfecto. Como dijo el hombre del programa. Perfecto. Sí, perfecto. Si esta perfección está en nosotros, entonces no. Amén. Ahora mire, para que estén vosotros para siempre. ¿Y qué sigue haciendo esta porción de deidad? ¿Qué sigue haciendo esta línea en nosotros? Vamos a Juan 16:13.
Mire lo que dice aquí, del 12 vamos a leer. Después, esto fue después de su ascensión, porque en el 14, en el 14:15, sí, 14:15 era la promesa del Espíritu en el creyente. Amén, era la promesa. Y después de su ascensión, Cristo continúa revelando la verdad a través del Espíritu. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no lo podéis sobrellevar. Amén. Vea usted lo que dice aquí. Gloria al nombre del Señor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablarán por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Ves? Por eso es que usted sabe que un día Cristo viene por usted. Por eso es que usted sabe que de tiempos peligrosos vienen tiempos más peligrosos. Por eso es que usted sabe que si no se alinea la palabra se va a caer en una tribulación. Por eso es que usted sabe que Dios es nuestro sanador. Por eso es que usted sabe que Dios es su salvador. Por eso es que usted sabe que Dios es todo para usted. Porque los verdaderos adoradores, dice, adorarán en espíritu y en verdad. Amén. ¿Ves? Vamos bien. Ahora, cuando llegó ese tiempo, por eso es que el principio de todas las cosas, por eso es que cuando llegue ese tiempo de que el adorador le adore en espíritu y en verdad, entonces es la parte perfecta. Amén. Cuando esa porción perfecta llegue a usted, cuando esa porción perfecta, esa parte de Dios, esa porción de Dios está en su corazón, entonces usted puede adorar en espíritu y en verdad. Porque es necesario, dice que así le tienen que adorar. Porque es necesario que así tienen que vivir. Por eso es que mire, si esa porción de Dios no está en nosotros, entonces cuando usted puede jalar para cualquier lado. Si me amáis y guarda mi mandamiento, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Amén. ¿Ves? Al animal silvestre, al animal de la tierra, a la vaca, al caballo, al león, a todas estas cosas, Él lo hizo bestias con instintos, pero usted lo hizo al hombre un ser, amén, con un alma. Gloria al nombre del Señor, para que por esa vía pudiera entrar el Espíritu de Dios y usted pudiera conocer. Ahora mire usted, un animal no ocupa arrepentimiento para morir. Y mire, yo le voy a decir una cosa a usted, porque todo ha venido bajo una crueldad. Antes los animales morían como animales. Un perrito se enfermaba y lo dejaban tirado hasta que la muerte se apiadaba de él y se lo lleva. Ahora no. Y bueno por las entidades. Y bueno por todo, porque existe ahora una cosa, que si el perrito ya no tiene vida, usted puede ir y pagar para que él vaya a descansar. Porque él no necesita arrepentirse. Él no necesita entregar cuenta. Él necesita descansar únicamente. Amén. Pero usted sí necesita entregar cuenta. Usted sí necesita de Dios. Usted sí necesita de todo. ¿Por qué? Porque a usted lo hizo con un alma. A usted lo hizo con 5 sentidos. Amén. Y al creyente le dio un super sentido. Para que ese super sentido pueda dominar los demás sentidos. Porque esos sentidos, esos 5 sentidos, a usted lo va a guiar a esa vida de... ¿qué? Mejor no digo la palabra, y que usted ya sabe. Cuando hay un super sentido que es guiado por el Espíritu y al hombre le hagan es que le voy a dar, entonces él se dice, no puedes hacer eso. Ahora, si usted lo atacan, usted tiene que defender. Si a mí me atacan, yo me defiendo. Y tengo que ahora echar una llave, yo la echo.
Porque eso no quiere decir. Pero una cosa es una defensa y otra cosa es ir ya, ¿me entiende? Gloria al nombre del Señor. Entonces es algo que nosotros tenemos que acomodar cada cosa con su cosa. Cuando esa porción de Dios está en nosotros, entonces ¿qué dice? Pedir lo que quiera. Amén. ¿Cuántos desean ese ministerio o esa promesa en su vida? Yo quisiera tener eso y quiero tener eso. Amén. Por eso, claro, lo dijo Cristo, las señales seguirán a los que creen. Amén. Por eso es que mire, ahora, la creación del hombre fue perfecta. Ahora, él dice aquí, amén. Y ahí es donde la ciencia se confunde. Ellos dicen, no, él podía darle una mano como un mono. Él podía darle una mano como un chimpancé. Él podía darle un pie como un oso. Pero Dios puso un alma en el hombre. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora cuando usted transmite esa naturaleza de usted en un animal, usted le dice, usted enseña a un caballo a darle la mano, usted enseña a un perro a darle la mano, usted enseña a un gatito a darle la mano, usted puede enseñar a lo que sea, porque hay algo en usted que el animal ve en usted, que es parte de esa naturaleza. Amén. Pero la única diferencia que a nosotros dio un alma, nos dio una vida diferente. Amén. Para que nosotros por esa vida pudiéramos adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, para que usted entienda dónde vamos a ir a seguir el domingo, venimos aquí a Génesis 2 y capítulo 7. 2, 7 de Génesis. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dice aquí, amén. Capítulo 2, verso 1 al 7, vamos a leer para que quedamos el domingo ahí, que es el descanso de Dios en el séptimo día, después de todo lo que había creado. Vea lo que dice. En el séptimo día él dice, fueron pues creados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Amén. El zodiaco con su ejército y la tierra con su ejército. Gloria al nombre del Señor. El sol, el rey del zodiaco, el rey de los cielos, la luna, la reina de la noche, y el sol, el rey del día. Amén. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Gloria al nombre del Señor. Amén. Ahora, cuando este ciclo se termina, aquí, cuando Dios dice, cuando Él reposó de toda la obra que había hecho, llega hasta ahí, esa dispensación llega ahí. Y en el verso 4, nosotros encontramos los detalles venideros, o como quien dice, los detalles masivos o más detalles de la creación del hombre. O sea, los detalles de la creación del hombre. Amén. Que es ya el hombre. Amén. Ese hombre que iba a caer. Ese hombre que iba a entrar. Gloria al nombre del Señor. En ese, como le dijera, el hombre que entraba en la consumación de la creación de Dios, que era esa porción de deidad que se podía ver. Ahí empezó. Ahora, ¿a dónde fue el origen del hombre visible? Porque ya vimos el origen del hombre, de la creación del hombre invisible.
y cómo el hombre tiene que adorar bajo esa línea. Por eso es que esta carne siempre va jalando y buscando todo lo que le gusta al hombre visible, pero ese hombre invisible que está dentro de nosotros, ese hombre que está dentro de nosotros, ese hombre espíritu que ora en espíritu en verdad, ese hombre siempre dice, esta carne. Yo estaba hablando un día con alguien y le estaba diciendo, tienes que regresar a la iglesia, y me dice, es que me siento tan cansado y no puedo ir a la iglesia porque amanezco sumamente cansado un domingo y no puedo. Ese es el hombre de carne. Pero aún en ese cansancio hay un hombre por dentro que le está diciendo, tienes que hacer un esfuerzo para ir, sea como sea. Porque ese es el hombre que necesita adorar, ese es el hombre que tiene que nacer de nuevo, ese es el hombre que necesita encontrarse con Dios y su palabra. Amén, porque esa es la naturaleza. Ahora nosotros encontramos aquí, verso 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Amén. Entonces la tierra estaba siendo gobernada por un poder sobrenatural. Hasta ahí llegó ese poder sobrenatural gobernando la tierra. Pero como no había hombre para labrar la tierra, entonces él tenía que ser un hombre que labrase la tierra, y este era Adán. Es parte de la creación también, el origen de la creación, cómo el hombre vino, cómo es la creación de este hombre de carne. Y vamos a ir con ciertos detalles. ¿Por qué Dios dijo cuando vuelvas al polvo, porque el polvo eres? ¿Por qué Dios tuvo que morir en la cruz? Y todas estas cosas. ¿Qué es lo que hizo este hombre de carne? ¿Y cómo fue el origen de la creación de la que cerramos? Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser vivo, un ser viviente. Amén. Ya el hombre fue hecho un ser viviente, y este hombre vino, hermano Abraham dice que Adán vino con la naturaleza del primer hombre espíritu, que era varón y hembra. Amén. ¿Ves? Porque la primera creación, Dios hizo el toro, hizo la vaca, hizo la gallina, hizo el gallo. Él hizo la vaca, hágase la vaca, y se hizo la vaca, hágase el toro, y se hizo el toro, para que puedan entender. Pero dijo, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Vio qué diferencia? Que era la primera, el hombre espíritu. Y cuando este hombre de carne vino con esa naturaleza, por lo cual era una línea, por lo cual había Dios, el propósito que Dios había pensado, y hizo a Adán bajo esa misma palabra, varón y hembra. Hizo a Adán. Por eso el profeta dice, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Dice Dios. Dios, siendo ese cirujano perfecto, Dios lo durmió, lo anestesió, y después que lo anestesió, sacó de él esa naturaleza femenina, y la sacó del hombre, de la costilla del hombre, y la puso a la par. Ya el hombre no estaba solo, ya tenía una compañera. ¿Ves? ¿Está entendiendo esa parte? ¿Cómo vino la creación perfecta? Por eso el hermano Abraham dice, el hombre es la creación perfecta y la mujer es un sustituto de la creación. Es un sustituto porque salió del hombre, que era la ayuda idónea. Amén, gloria al nombre del Señor. Ahora él dice aquí, y ahí es donde la ciencia lo confunde. Ahora vamos aquí un poquito, ya vamos a terminar. Ahora el mundo está desordenado y vacío, y las aguas estaban sobre la haz de la vida. Ahora ven, dice, luego él hizo también